Al micrófono, señor Osvaldo Andrade, si no, no le escucho. ¿Cómo está usted, señor Osvaldo Andrade, socialista, ex diputado, ex ministro del Trabajo? No me apunte con el dedo, por favor. No, ¿se acuerda? ¿O ya se olvidó? No, por favor. También está con nosotros Alberto Mayol. Alberto, ¿ya no eres del Frente Amplio? ¿Cómo es eso que te echaron? Es una definición existencial difícil de resolver. Pero da la impresión de que estoy expulsado, aunque se me permite vivir en el grado más bajo de la experiencia cívica, digamos. Pero ya no, pero te presento como qué, ¿del Frente Amplio o no? Sí, o sea, por una cosa personal puedes presentarme como alguien del Frente Amplio, pero es una cosa personal. Tal vez la realidad social no. Corremos el riesgo que lo desmientas. Claro. Corremos el riesgo de que mucha gente lo desmienta. ¿Algo así como que no te pescan? No, desgraciadamente el problema no es ese, eso no sería ningún problema. Revés. Me pescan más de lo que es necesario. Sí. O sea, no, como que, porque el Si no lo odio es una pescaran, forma no lo de cariño, ¿no? O sea, tan solo se odia a lo querido, dice Diango en una canción. Ya. Oye. Quedó romántico, Alberto Sí, Mayol. no, Me siento muy querido porque están sé. muy preocupados de algo que no estaba ocurriendo, entonces me parece. Ya, no, muy existencial su reflexión. Sí, es que Ya. estoy en una etapa existencial. Porque, Ya. Está en etapa de reflexión como la democracia cristiana, quizá. Nosotros David no estamos Morales, reflexionando secretario nacional de Democracia Cristiana, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, hola Cecilia, quiero saludar a los panelistas, a los controles ahí, ole, y saludar ¿Qué a todos complicidad tiene usted con que somos nuestro hinchas de sonidista? la Unión Española. ya. Somos hinchas fanáticos de la Unión. Oiga, Oh. Cecilia, a usted se le olvidó decir que Osvaldo Andrade fue presidente del Partido Socialista. También, perdón. Porque cuando él estaba de presidente no pasaban las cosas que pasan hoy día. Pues, ¿ah? Cuando él fue presidente ganó al tiro las elecciones, no hubo que contar 3 veces los votos. ¿ah? Bueno, Así que ya. es un guiño, Osvaldo. Gracias. Acá. Gracias. combos van, combos Por bien. en dos Ya. ocasiones. Y además. también Sí, además, estamos con sí. Claudio Arquero, que él hace parte de la directiva de la UDI y es también pertenece a la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo te va, Claudio? Buen día. Buen día, Cecilia, gracias. Bueno, ahí no... Estamos bien, ya. el país está en marcha. ¿Qué hubo? Así, Está preocupado que por aquí se sentó desborde el hace un país está en rato. marcha, en Esa marcha. es la preocupación de Claudio. El país está en marcha en torno sobre un vagón de ferrocarril. Ya, así comenzamos este primer café. El primer café en cooperativa presenta Red Salud, mejor salud para Chile. Parque Cousiño, en la ciudad, otra vida. Volvo Iron Knight, el camión más rápido del mundo. Estar de tu lado nos importa. WOM. Y Posgrados Universidad Alberto Hurtado, un grado más de pensamiento. David Morales. A ver, Cecilia Robaretti. David Morales, ¿qué le pasó a la democracia cristiana? ¿Entendieron mal lo que dijo el presidente en la cuenta pública? A ver, quiero partir con otra cosa. No, de esto mismo, Cecilia, pero conteste mira, la lo que pregunta. pasa es que el titular del Mercurio es inaceptable. A ver, el ¿qué día de hoy. tituló el Mercurio? ¿Ah? El decano. titular del Mercurio Sí, no, dice que la mesa sí, evita sí y lo eso, leí en la y eso A ver, todo- lea, porque no todo el mundo- Mesa Le- se evita confrontar a la moneda y valora la definición de que el 4% extra de cotización no irá a la AFP. Entonces, primero, esto de siempre quiere dar a entender cosas que no son. Nosotros no evitamos confrontar a nada. La opinión pública es testigo de que desde el mismo momento en que el presidente Piñera el sábado en la cuenta pública hace este anuncio medio alambicado, que después los ministros tuvieron que salir a desmentir, que después Y él que al mismo día en siguiente el varias propio entrevistas. presidente, claro, nosotros A valoramos explicar, que no a desmentir. nosotros valoramos que el presidente haya tenido que salir a dar una explicación el día domingo. Pero eso no quiere decir que nosotros hayamos evitado confrontar a la moneda, porque es todo lo contrario de lo que realmente ocurrió. Nosotros dijimos, el presidente dijo algo que para no solo para los parlamentarios, para los demócratas cristianos que escuchamos el mensaje, sino que yo creo que para todo el mundo que escuchó fue un mensaje súper claro, y era un guiño claramente a un sector político que venía durante las últimas semanas presionando porque no le gusta la existencia de un ente estatal que administre Ya. ese 4% adicional. Bueno, pero ahora ya no están tan enojados, solo están en estado de alerta. No es que no estemos enojados. La declaración del presidente del partido ayer, hoy día, hace un rato en esta misma radio, del jefe de bancada y de la totalidad de los miembros que estuvimos ayer en el Consejo es una sola. Obviamente que esta discusión tiene que quedar en la bancada de diputados, pero nosotros hemos dicho que vamos a esperar las indicaciones, que no vamos a sentarnos a negociar nada con el gobierno mientras no ingresen las indicaciones, porque
el presidente dijo una cosa el sábado, los ministros trataron de explicarlo, 4 ministros, el presidente salió a aclararlo el domingo en la noche. Yo creo que desde el punto de vista político, obviamente que nosotros nos sentimos satisfechos de que tenga que ser el propio presidente el que salga a explicar, pero ver para creer, y lo que queremos, tanto lo dijo Chayín y lo dijo Asensio, es vamos a esperar que ingresen las indicaciones. Pero las primeras reacciones fueron mucho más duras que las de ayer, a eso me refiero. Pero no pueden negar. Sin lugar a dudas, Cecilia, porque si sale el propio presidente, yo no me acuerdo que el propio presidente hacia atrás haya tenido que salir un presidente a aclarar una situación que él mismo ha dicho explicar su propio mensaje, y eso es una realidad. Entonces nosotros no estamos ni confundidos, estamos en una posición muy clara, y el consejo del día de ayer también fue muy contundente en esa línea. Ahí no hay dos opiniones. El debate, más bien las diferencias, ¿dónde están? En si está bien sentarse o no sentarse con el gobierno, que son por matices ejemplo, que obviamente todos tienen derecho a tener su opinión. Francisco Buenchumilla, cuando tuiteó después de las primeras reacciones de la Democracia Cristiana, después de la cuenta pública, lo dije, que aprobar la idea de legislar era abrirle la puerta para que el gobierno impusiera su proyecto. Dicho y hecho, con el 4%. Ahora podrá ir a las AFP. Así lo dijo el presidente, tenía razón Radomiro Tomic. ¿Cómo pudieron ser tan, punto suspensivo, de creerle a la derecha? Mira, cuando uno trata de ironizar a través de las redes sociales o del Twitter, corre el riesgo de que le salga mal. En el fondo, yo no he escuchado a ningún otro personero de la Democracia Cristiana, aunque comparta los dichos del senador Buenchumilla, que respalde eso. O sea, en el fondo, aquí hay distintas opiniones y podemos tener opiniones distintas respecto a si estuvo bien o estuvo mal sentarse a discutir con el gobierno, pero cuando uno trata de hacer una ironía y la hace de mala manera, en definitiva se va quedando solo. Y el senador Buenchumilla tiene todo el derecho a dar sus opiniones, pero creo que en el fondo, de la manera que lo hizo, la verdad es que no he escuchado a nadie que diga, oye, qué bueno, qué choro Buenchumilla, como lo dijo, qué simpático. Creo que en el fondo fue absolutamente fuera de contexto. Pero más allá de eso, lo que nosotros hemos dicho es, nosotros no vamos a aceptar que no se cumple el acuerdo tal cual se fijó, y la mayor garantía de eso son los votos de los diputados demócratas cristianos. Y en eso creo que tenemos una sola posición, y el consejo de ayer, como te digo, fue un consejo muy bueno, muy profundo, de mucha discusión, muchas horas, y yo no escuché a nadie de los que estuvieron en el consejo que tuviera una posición distinta respecto a cuál es la estrategia para seguir adelante respecto al tema de la discusión de la reforma previsional. Osvaldo Andrade. Mira, yo después de muchos años vi por televisión la cuenta, y en esto que se da de llamar ahora Brasil y quería en horario prime. Uh-huh. Lo que además generó, entiendo, una mayor cobertura, etcétera. 27%. Mira, y traté de mirarla no desde la lógica de tener que salir a decir que es una buena o mala cuenta, que las cosas que se hicieron, me han contado incluso que anunciaron obras que ya fueron inauguradas. Bueno, dejemos eso en el anecdotario. Y el eclipse también. A mí me pareció valioso. Me pareció valioso que el presidente llamase a un gran acuerdo nacional por el tema de las instituciones democráticas. Y créame, bueno, lo habíamos conversado aquí en más de alguna ocasión, creo que es un tema muy clave. Que eso traiga como correlato rebajar el número de parlamentarios, creo que es menospreciar la naturaleza del problema. Pero me pareció valioso. Pero ¿sabe dónde está mi dificultad? Que el presidente insiste en este tema del obstruccionismo, y su cuenta y su conducta desmiente aquello. Porque, ¿cómo puede adjudicarle un problema de obstruccionismo a la oposición cuando la dificultad para el diálogo está en que él no genera la confianza necesaria para eso? Y a propósito de lo que decía mi camarada, ahí es donde está la dificultad. O sea, ¿cómo se puede conversar y llegar a acuerdos con alguien que desmiente el acuerdo, lo niega? Entonces, el correlato de la cuenta hoy día no es el contenido de la cuenta, sino que es la dificultad que generó un dejar de reconocer un acuerdo. Y por eso hoy día lo que todos estamos hablando de la cuenta ya no es si el tren para allá, si para acá, si la infraestructura. No, lo que estamos hablando de la cuenta es que el presidente desconoció un acuerdo. Y tanto es así que inmediatamente después de la cuenta, lo que hemos visto en el sistema político es que todo el mundo ha salido, unos a reprocharle aquello, otros a tratar de explicar, otros tratando de explicar lo inexplicable, que dijo lo que no dijo, que vamos a cumplir. ¿Qué acuerdo vamos a cumplir si el propio presidente en la cuenta lo desconoce? Entonces,
cuando el presidente que acusa a la oposición de obstruccionista, que dice que no hay espacio para que llama a los acuerdos, él genera una desconfianza de esa naturaleza, el presidente, no estoy hablando de un funcionario cualquiera, ¿qué se puede esperar entonces? Entonces, ¿por qué yo digo que la cuenta es un paso atrás? Porque lo que era un momento republicano, que además tuvo esta cobertura Pride que se ha mencionado, lo que parece súper bien, lo que genera como consecuencia es una discusión respecto a la confianza que genera el presidente en el cumplimiento de los acuerdos, evidentemente estamos en un paso atrás, pues. Sí. A ver, tú, Claudio Arquero, tú dijiste que de la cuenta pública, que el gobierno ha puesto en marcha el país y que ha sido empático con la ciudadanía. A ver. Yo creo que no hay nada menos dialogante o más sintomático de una obstrucción al diálogo, que es negarse a la idea de legislar. Y eso es lo que nosotros hemos visto durante un largo tiempo en el Congreso por parte de la oposición. Entonces, yo creo que el presidente se hace cargo de eso y yo creo que la oposición debería hacerse responsable de eso. Eso es lo primero que quiero decir. De otro lado, cuando uno mira la cuenta pública y nota el tiempo que el presidente le da a hacerse cargo de lo que de lo que se ha avanzado hasta ahora, ¿cierto? Y uno mira comparativamente cómo toda esta agenda modernizadora del Estado finalmente al país le ha generado más crecimiento, aún con el contexto internacional, y además hace una propuesta, como acaba de decir Osvaldo, de generar un gran acuerdo nacional para modernizar las instituciones. Uno se da cuenta que el presidente, uno puede notar rápidamente que el presidente está siendo empático con la ciudadanía desde el punto de vista que hay ciertas cuestiones que mejorar para que la ciudadanía vuelva a tener una relación mucho más afable, si tú quieres, de participación, de que finalmente las instituciones y la ciudadanía no estén más lejos. El caso del Contralor, que obviamente nuevamente sale a la palestra, es una señal de aquello. Eso es lo primero, yo discrepo. Yo creo que hay que hacer un llamado, insisto, a la oposición a que haga una cuenta de la idea de legislar. Negarse a eso es la primera señal de diálogo. Y lo segundo, la democracia cristiana. Yo creo que a la democracia cristiana, lejos de hacerle mal esta discusión, no seamos ingenuos, le hace súper bien, porque la pone en la palestra. La democracia cristiana ayer estuvo titular en el Mercurio, y lleva varios días. La democracia cristiana hace rato que viene discutiendo con el gobierno. No solamente en el Mercurio, en todos los medios de comunicación. Efectivamente. De distinta manera, con distintos enfoques, pero en todos los medios. Y en estricto, y entonces lo que uno puede... Lo que uno puede reflexionar ahí es que, a diferencia del Partido Socialista, que hoy día venido a menos, todos lo sabemos, ¿cierto? Con todo cariño, Osvaldo, con todo cariño. La democracia cristiana hoy día es básicamente un partido protagonista que se pone como un referente de oposición frente al gobierno. Entonces no seamos ingenuos respecto a este 4% de la discusión. Eso es lo primero. Hay una cuestión ahí política que la democracia cristiana ha hecho bien. Y segundo, yo creo que lo importante de este 4%, más allá, el presidente ha sido claro en decir, aquí va a haber un ente público que se va a encargar de fijar las directrices. Si la democracia cristiana cree que esto sobrepasa o pasa a llevar el acuerdo, ella, como dice David, tendrá los votos para ir en contra. O sea, para oponerse a eso. Lo importante aquí, y esto yo creo que es lo de fondo que hay que discutir, y yo creo que en esta mesa tenemos que darle una vuelta, y también el Congreso, es si finalmente los trabajadores, y tú sabrás de esto también, Osvaldo, algo tendrás que decir, tienen o no la libertad, tienen el derecho a elegir quién administra sus fondos. Eso es la discusión clave y central sobre la cual deberíamos conversar. Mario Desbordes esta mañana, presidente de Renovación Nacional, dijo que él está abierto y le parece muy bien no solamente que elijan sobre el 4%, sino sobre el 14%, que no tiene ningún problema, y que no tiene ningún problema con que haya una AFP estatal, algo que el gobierno ha descartado. La derecha se negó la idea de legislar cuando se presentó ese proyecto. Sí. Ya, a ver, Porque Mario desborda. Mira, hoy día desde Pepe Piñera desde José Piñera en adelante están de acuerdo con una AFP estatal. Como la historia siempre empieza antes de lo que uno quiere. Claro, sí. A ver, Alberto Mayol. A ver, yo primero quiero la verdad felicitar, y no hay ironía alguna en esto, David, a la democracia cristiana, porque no es habitual últimamente en los partidos en Chile que se marque un punto político más allá de los acuerdos de las cúpulas. Me explico. Quedó en evidencia con la conducta que tuvo la DC el día sábado, luego de la cuenta, quedó en evidencia que lo que había era que estaban muy preocupados del acuerdo en sí mismo y no de qué tan cerca o qué tan lejos estaban del gobierno. Y eso yo lo encuentro muy valioso y quiero destacarlo, porque más allá de que yo pueda estar de acuerdo o en desacuerdo con el contenido del acuerdo, ¿ya? Hay un partido que está haciendo política. Eso es. Y eso es muy importante. O sea, apenas vieron una señal que tienen toda la razón para sospechar, porque decir que los trabajadores puedan elegir por el 4% es desconocer el acuerdo. O sea, se había llegado a un acuerdo de que eso iba a ser estatal
con una institucionalidad que había que crear y que era parte de la discusión que venía. Y resulta que eso se desconoce efectivamente. Y ustedes rápidamente, en vez de decir, queremos conversar con el gobierno y ver qué le están diciendo, ¿no?, que habría sido la conducta inadecuada, van y le dicen inmediatamente, a ver, un momentito, ustedes están desconociendo un acuerdo y esto es grave. Entonces, yo creo que reivindico esa acción porque me parece muy valioso como contenido. O sea, estar discutiendo de política, del contenido mismo de la política y no de qué tan cerca quiero estar yo de alguien, me parece muy valioso. Y me parece que la DC en eso ha hecho un punto, porque nosotros sospechábamos con legítimo fundamento, porque durante mucho tiempo los partidos y la DC se había comportado mucho más bien pensando en otro tipo de cosas, que muchas de las aproximaciones con el gobierno eran aproximaciones tácticas y que no había un contenido político de fondo. Y felizmente han demostrado que sí lo había, y a mí me parece eso una muy buena noticia. Ahora, bueno, esto en definitiva, la democracia cristiana ahora solo está en estado de alerta y van a ver cómo se empieza a discutir las indicaciones, y ya bajó un poco el tono porque las aclaraciones tranquilizaron un poco a la democracia cristiana respecto a si se va a cumplir este acuerdo o no, puesto que tanto el ministro Blumel como el ministro Larraín como el propio presidente insistieron después que sí van a cumplir ese acuerdo con la democracia cristiana. Mario Desbordes, esta mañana decíamos, queremos saber cuál es realmente el acuerdo del gobierno con la DC por las pensiones, pero bueno, esto se va a seguir discutiendo. Pero lo que dijimos, Cecilia, David, disculpa, lo que dijimos, estamos alerta y no vamos a avanzar un metro hasta que no se ingresen las indicaciones. Sí, ahí empieza la discusión de verdad. Yo quiero referirme un poquito a la cuenta, solo un comentario. Creo que comparto lo que ha planteado tanto Claudio como Alberto, que efectivamente hay un punto político en favor de la DC y no lo vamos a desconocer. Ahora, respecto a lo que decía Osvaldo, comparto con él. O sea, aquí hay un error grande del propio gobierno. O sea, ¿qué es lo que se habló el sábado en la noche después de la cuenta y el domingo durante todo el día de dos temas? De si el presidente iba a cumplir o no cumplir el acuerdo con la democracia cristiana y de la rebaja de parlamentarios. Y se olvidaron los puentes, se olvidaron los hospitales, se olvidaron todos los otros anuncios. Si el presidente quería invisibilizar su cuenta, hizo lo correcto con dejar esa duda. Yo creo que en la medida... Y a partir de ayer, la cuenta terminó siendo las declaraciones de Desbordes que hemos tenido el día de hoy. Entonces, al final, esto, desde el punto de vista político, desde el punto de vista comunicacional, ha terminado siendo un desastre para el gobierno. A propósito de Mario Desbordes, diputado, presidente de Renovación Nacional, y sus dichos, esta mañana estuvo acá en el diario de Cooperativa, abordando, vamos a escuchar un resumen de varios de los asuntos a los cuales se refirió y por qué todo esto, que se convirtió él en un protagonista desde ayer a partir de sus dichos sobre la integración ¿saben qué? Dejemos la integración de lado y avancemos con la reforma tributaria. Escuchemos. Bueno, yo insistiría en la integración una vez más, y si no hay piso para eso, bueno, quizás sería una solución avanzar en el resto de la reforma tributaria. A lo mejor avancemos en integración para las pymes nomás. Ustedes esperaban que quedara en 138 el número de diputados, que es parte de un acuerdo que tenían desde hace rato con la democracia cristiana. Es lo que el presidente nos había dicho el lunes a nosotros. ¿Y opta por el de la UDI, que es el de 120? No sé si es el de la UDI, pero opta por 120. El 4% del ente estatal. ¿Lo va a votar si no están consideradas las AFP? Lo que yo pido es que el trabajador tenga la posibilidad de elegir. Entonces queremos saber cuál es realmente el acuerdo con la DC. La AFP, si no están en la lista, y la otra, ¿vota sí o vota no? Puedo votar que sí con dolor de guata, porque yo lo que quiero es que haya libertad del trabajador para elegir. Si me van a decir que solo un ente estatal y no hay alternativa, yo voy a votar que no. Bueno, hay un resumen de algunos de los dichos de Mario Desbordes. Ahí desde la UDI se ha dicho que Mario Desbordes le puso un misil a la cuenta pública del presidente. Es lo más parecido. Claudio Arqueros. Yo con una cosa estoy de acuerdo al escuchar a Mario Desbordes, que finalmente los trabajadores debieran elegir el 4%, y la medida que eso sea una discusión que parta que impulse esta discusión sobre la libertad del 4%, yo creo que es un punto para el gobierno, a diferencia de lo que pensaba David. Y segundo, respecto de lo que es la rebaja parlamentario. No, sobre la integración, reintegración. Verdad. No, yo creo que es un error. Yo no creo que hay mala voluntad de Mario Desbordes en esto, pero aquí ocurren dos cuestiones. Una, yo creo que o él no entiende claramente cuál es el valor para el gobierno en términos de que
la reintegración es el corazón de la propuesta y que si bien él ha dicho que este no es un tema ideológico, sí es un tema de criterio, en esta materia, el criterio del gobierno es clave. En lo que se necesita es reactivar la economía y para eso la reintegración es clave, y así lo ha hecho saber el ministro de Hacienda, así lo ha hecho saber el presidente de la República, y así se ha cuadrado básicamente el oficialismo. Entonces yo creo que aquí, primero, Mario efectivamente, con esto le cierra las puertas a cualquier negociación, o la obstaculiza desde el punto de vista que la oposición va a tener un discurso para decir, bueno, Renovación Nacional, porque ojo, Mario Desbordes habla en tanto que es presidente de Renovación Nacional, no en tanto Mario Desbordes, y desde ese punto de vista uno tiene que mirar cómo se van a comportar sus parlamentarios. Y ese es el eje para básicamente entender de que las declaraciones de Desbordes obstaculizan las posibilidades de negociación del gobierno. El diputado Ramírez, de la UDI, Guillermo, ¿no es cierto?, dijo justamente esto, le pegó un misil a las negociaciones del gobierno. Si estaban logrando algo con la oposición en la negociación tributaria, esta frase complica la situación, no pudo venir en un peor momento. Aquí hay dos cosas. Una, yo creo que las críticas uno las puede hacer, por supuesto, pero hay instancias. Mario Desbordes va todos los días al Comité Político de la Moneda y uno podría haber hecho saber ahí básicamente, o él, sus críticas. Esa es mi discrepancia. Y una vez que ahí te va mal, claro, tú puedes buscar otros mecanismos, pero aquí ponente en una situación bien delicada al gobierno. Y lo segundo es que si tú le sacas la reintegración a este proyecto, al final es lo único que va a quedar en las compensaciones de alza que el gobierno precisamente había establecido para poder justificar la reintegración, y desde ese punto de vista pierde todo sentido. Entonces mejor mandemos otro proyecto. Yo creo que aquí el punto político es que aun cuando se pierda esta cuestión, el gobierno lo que tiene que hacer es mantener, y en eso el apoyo de los partidos oficialistas y de Renovación Nacional se requieren, es mantener básicamente el corazón de su proyecto, porque en su efecto no hay sentido de presentarlo. O sea, morir con las botas puestas. Mire, no... perdón. Vamos a ir a comerciales. Sí, por favor. ¿Ya? Cara a cara y... Si no tenemos café. Cara a cara y guardando, sí, es verdad, cara a cara y guardando. Vimos entonces en nuestro primer café de hoy con David Morales, el secretario nacional de Democracia Cristiana, Alberto Mayol, del Movimiento Democrático Popular y del Frente Amplio, Osvaldo Andrade, del Partido Socialista, Claudio Arquero de la UDI y la Fundación Jaime Guzmán. Bueno, a propósito, ya hemos hablado un poco de la cuenta pública. Otro de los anuncios que generó muchos comentarios es lo que anunció el presidente del proyecto para bajar el número de diputados a 138 y los senadores a 40. Perdón, 120. A 120. Y Mario Desbordes decía también esta mañana en la entrevista que él estaba por los 138 parlamentarios, que eso era lo que se había llegado, parece un acuerdo, pero no se sabe por qué el presidente bajó aún más. ¿Qué les parece a ustedes esta idea? Yo quisiera... Osvaldo Andrade. Gracias. Yo quisiera, en primer lugar, decir que la cuenta es intrascendente esencialmente porque los propios que debían defenderla se han dedicado a torpedearlas. Y es intrascendente porque quien la generó, esa cuenta, el presidente, estableció una crisis de confianza de la que es muy difícil salir. Dicho eso, me refiero a este aspecto en particular. Yo soy de la idea de que si queremos hacer un cambio en este sentido, el cambio un poquito más amplio que solo el número de parlamentarios. Yo en lo particular estoy por un sistema unicameral, yo creo que a esta altura no se justifica una Cámara de Diputados y un Senado. Así que si la lógica fuese disminuir, ahí había mucho mejor manera de disminuir la representación. Pero respecto al punto en particular, con la actual estructura de distritos y con y yendo a 120 es un retorno claramente al sistema binominal. De eso no hay ninguna duda, porque las cifras son las cifras, digamos. Y además tiene un problema adicional, y es que muchos distritos, con todo, van a quedar con representación uninominal, que son los distritos más chicos, y es un problema de representación, porque los sistemas electorales lo que buscan es expresar condiciones para que se exprese la diversidad de opciones que hay en la sociedad. Cuando un sistema lo que hace es restringir aquello, pone en riesgo su carácter democrático. Las razones del binominal era que tenía legitimidad democrática en discusión, pongámoslo así. Volver a aquello es volver a un sistema que tiene esa característica, y yo creo que es una muy mala idea.
A propósito de sin Mario... perjuicio que puede ser que popularmente tenga mucho sentido, pero a lo mejor vendría la unicameralidad resuelve ese problema. Ahora, a propósito de este tema, también Mario Desbordes dijo que esto es Estamos de gurú, Desbordes está de gurú. No, porque es un punto que puede dar para conversar. Una decisión que sigue la línea de las encuestas. Y Claudio, tú me decías que justamente la cuenta pública había sido empática con la ciudadanía. ¿A eso te refieres? Sí, claro, que le hace sentido a la ciudadanía que dicen estos tal por cual, que ganan tanta plata, que para qué queremos tanto. Es algo que obviamente tiene el respaldo ciudadano. Por supuesto, o sea, yo al micrófono. Evidentemente. Yo creo que más bien se lo acabo de escuchar a usted. No, yo lo he escuchado mucho. Ya. Mucho. Y más fuerte que tal por cual. No, está bien. Ya. Yo creo que hoy por hoy está súper claro la crítica, las diferentes críticas y las distancias entre la ciudadanía y el Congreso. Sí. ¿Cierto? No vamos a descubrir, no vamos a hacer hincapié ahí. Pero además habría que añadir un elemento nuevo. Si nosotros miramos el aumento de los diputados y nos hacemos la pregunta si esto ha mejorado dos principios claves, la representatividad y de otro lado la gobernabilidad, yo creo que en ambas dimensiones el Congreso y la participación de los parlamentarios está en deuda. Es decir, hoy día tenemos como cerca de 40 parlamentarios elegidos con menos de un 5%. Los del 1%. Si la crítica que se le hacía al binominal era precisamente la falta de representatividad, ¿cierto?, o la injusta representatividad, este modelo lo ha acrecentado. Aquí se hicieron varias críticas durante la tramitación de este proyecto, ¿cierto? Que este era un proyecto que se ajustaba a calculadora. No nos olvidemos que aquí el ministro entonces Peñailillo y compañía hicieron varios acuerdos discrecionales, particularmente en el norte, ¿se acuerdan? Referidos a Carmona del Partido Comunista y qué sé yo. O sea, esta cuestión tampoco viene a ser la madre de la justicia. Eso es lo primero, en términos de representatividad. Y segundo, en materia de gobernabilidad, lo que nosotros hemos visto durante el desempeño de este nuevo Congreso es que finalmente hay más fragmentación y hay más dificultad de llegar a acuerdos. En la medida que nosotros tomamos esas dos dimensiones como eje para la discusión del anuncio que hace el presidente, a mí me hace total sentido, y no solamente, insisto, porque empatiza con la ciudadanía, sino que hace justicia a estos dos principios que son clave para que funcione bien nuestra democracia. Pero hay algo que demuestre que esta cantidad de este cambio haya significado menos eficiencia en el Congreso, que no funcione, en fin. A ver, yo creo que es evidente, con esto termino. Yo creo que es evidente, yo creo que es evidente que al final del día tenemos más fragmentación. Yo creo que es evidente que esto finalmente no aporta en la mejora de la calidad de nuestros diputados. O sea, yo lo hacía abuelo pájaro, me acuerdo, un diputado vestido de murciélago. De otro lado, yo recuerdo, o sea, hay parlamentarios elegidos con un 1, con un 2% que no tienen idea de las cosas que votan, ¿no? O que hablan a garabato dentro del Congreso. Yo creo que eso es de sentido común, ¿sí? Y de otro lado, insisto, aquí dos cosas: diputados elegidos con muy poco porcentaje que no representan a nadie, y de otro lado, más fragmentación en el Congreso, que hace más difícil finalmente la pega de poder ejecutar y sacar luego políticas públicas. Evelyn Matei dijo esto respaldando la reducción de parlamentarios. Después del aumento, lo que llegó al Congreso da vergüenza. A mí me sorprende, Alberto Mayor. Me sorprende la relación con los diagnósticos que de repente tiene la derecha. Yo me acuerdo que cuando el 2011 fui a ENADE, expliqué que los datos indicaban que venía una crisis institucional importante porque los niveles de legitimación de todo el sistema político estaban cayendo apresuradamente y de modo inusual. Es decir, caía una coalición y caía también la otra, en vez de ocurrir lo contrario, que normalmente cae una y sube la que va al contrario. Y cuando digo eso, al año siguiente, la misma ENADE, la actual ministra Cubillo va y expone y dice: el año pasado les mostraron esto y les dijeron esto respecto a mi argumento sobre la crisis institucional. Yo les quiero decir que la próxima vez no se les ocurre invitar a gente que diga estas cosas. Ese fue su argumento para enfrentar un diagnóstico. Hoy día estamos en la crisis institucional, ¿ya? Y frente a la crisis institucional, la reacción del gobierno es que hay que volver a la cantidad de diputados y al tamaño del Congreso que diseñó Pinochet. O sea, esa es la reacción. Estamos hablando, o sea, además que sin asco, a la misma cifra. Uh-huh. Entonces, yo creo que... y para atrás también, antes la representación de culpa del Congreso tenía que ver con la cantidad de habitantes de la población, y eso en ningún caso se viola o se obstaculiza con la reforma del gobierno militar. Es que esto es bien... Pero era... Esto es bien claro. Pinochet respeta, ¿cuánto? ¿120? ¿O el gobierno militar?
Y si tú miras hoy día la cantidad de representantes... Yo creo que es una discusión semántica que la podemos dar si tú quieres, pero en rigor, si uno mira la cantidad de habitantes versus, ¿cierto?, la cantidad de parlamentarios que nosotros tenemos hoy día, el volver a 120 no genera ningún... que no estamos sobre... A ver, no estamos pero con 120 se puede respetar la proporcionalidad. No dan las cuentas, tengo entendido. O sea, hay que rebajar escaños en algunos lugares. A ver, pero el asunto yo creo que es bien simple. No hay ninguna posibilidad científica de establecer hoy día una conclusión respecto a lo que ha ocurrido con el funcionamiento discreto de un par de meses, ¿ya?, del nuevo Congreso. O sea, acaba de hacerse una reforma hace poco tiempo. Esa reforma entra en vigor recién en la última elección parlamentaria. Y a poco andar, juzgamos por una perspectiva, qué sé yo, estética, porque estamos mirando y nos parece que no está bien que esté esta persona o esta otra persona, ¿ya? Resulta que nos parece que entonces debería cambiarse esto. Yo creo que cuando uno empieza a buscar la empatía con un sentido común que es un sentido común construido en forma de masa y no de reflexión consciente. Es decir, cuando uno empieza a vincularse con las emociones más primarias de las personas. Lo más parecido al populismo. Lo más parecido al populismo, es lo que hace Donald Trump, es lo que hacen los líderes de esa naturaleza, si quieren agregarlo, es lo que hace Nicolás Maduro muchas veces, ¿ya? Y no hay ese camino es el que está tomando, y a eso le van a llamar democracia, porque escucharon la voz de la gente que no está siquiera pensando en lo que está pasando y que le está echando la culpa al sofá. O sea, pero también hay una idea que seguramente le hace mucho sentido a la ciudadanía también, es la rebaja en la dieta parlamentaria, sí, que eso es obvio. Una de las solicitudes del Frente Amplio, no es mala idea. Y que no está en los planes del gobierno, y de hecho el ministro Blumel dijo... ¿Pero hay proyectos presentados? Sí, pero digo que el gobierno dijo, y el presidente no dijo en la cuenta pública, claro. Y el gobierno dijo que no está en su proyecto. La presidenta de la UDI no está de acuerdo con esta medida de la rebaja de la dieta. En fin, David Morales. Mira, yo creo que este anuncio del presidente es un volador de luces. Nosotros estamos dispuestos, y lo hemos dicho, estamos dispuestos obviamente a discutirlo, pero aquí lo que hay es, cuando el presidente habla del límite de la reelección, que hay un proyecto que está aprobado, si no me equivoco, Osvaldo, hace 6 años en la Cámara, basta con que se le ponga suma urgencia a la discusión en el Senado y se puede avanzar en él. Segundo, el número de parlamentarios. Y es igual de impopular el tema de la dieta a los parlamentarios, entonces ¿por qué no se incorpora? Entonces, ¿por qué? Porque ya lo dijo la jefa del gobierno, que es la presidenta de la UDI, pues, en el fondo, después de la cuenta del gobierno. Después de la cuenta pública queda claro que la UDI es la que manda en el gobierno. Pues, y por eso Desbordes hace el escándalo que hace, para que hablemos las cosas como son. O sea, aquí, de hecho lo dijo, el presidente le había reconocido que iba a hacer una propuesta de rebaje parlamentario a 138, que era la propuesta que trabajó Renovación Nacional, efectivamente, con la democracia cristiana hace años atrás, y el presidente opta por el 120 porque es lo que quería la UDI. Entonces, obviamente que ahí hay una pelea soterrada entre Renovación Nacional y la UDI, y lo que expresa Mario Desbordes acá tiene que ver con eso. Entonces, la verdadera jefa del gobierno se ha transformado en la señora senadora Jacqueline Van Rieselberg, y esa es una realidad. Entonces, aquí hay un volador de luces, porque si queremos discutir la mejora de la calidad de la democracia, discutámosla de verdad, y eso también pasa por discutir la Constitución, pasa por hacerlo profundamente, porque mira, yo quiero decir una cuestión con harto respeto, Claudio, porque primera vez que nos encontramos en estos programas, pero cuando yo te escucho hablar respecto a que hay un diputado disfrazado de Batman, que hay otro que habla no sé qué cosa, que otro que no sabe, que los garabatos, que no saben lo que votan, hay un dejo de elitismo y de clasismo tan grande en tus palabras que me asusta, porque no es el Chile que por lo menos yo quiero para mis hijos. O sea, yo quiero un Chile diverso. Nosotros tenemos claro qué es lo que hay detrás de la discusión del número parlamentario, y es tratar de sacar a un sector de la ciudadanía del Congreso, y lo dijo el propio Mario Desbordes. Yo no estoy de acuerdo de rebajar los parlamentarios para que un grupo importante de parlamentarios del Frente Amplio esté fuera, o para que un grupo importante de parlamentarios que a mí no me gustan estén fuera. Demos una discusión de fondo de verdad. Pongamos a lo mejor mínimos, como en Alemania, mínimos para ingresar al Congreso, en términos de porcentaje, pero demos una discusión en serio. Y la verdad es que yo creo que el presidente, y por eso partí diciendo
que me pareció un volador de luces porque está tratando de hacer un guiño a la galería. Entonces, si queremos hacerle guiño a la galería, hablemos de la dieta, hablemos de un montón de cosas más. Entonces, trabajemos en serio. O sea, si en el fondo hay un descrédito de la política también, porque en definitiva lo único que hacemos es abrir la ventana, sacar la mano y ver para dónde corre el viento para ver qué opinión damos. Y eso es una cuestión que también hay que hacerse cargo. Sí, yo quiero partir por lo que estoy de acuerdo con David, que es que básicamente entender que esta discusión sobre la rebaja de parlamentario es discrecional, ¿cierto? Uno puede discutir 20 más, como habían antes sido Osvaldo, ¿cierto? 20 menos, ¿verdad? Y eso tiene que ver, insisto, con el hecho de que nosotros hagamos justicia respecto a lo que es la representatividad y también mirar, y no olvidemos esto, ¿cierto?, la capacidad de llegar a acuerdos que tiene el Congreso, que esta cuestión hoy día se ha fragmentado. Y segundo, yo creo que la ciudadanía, y todos lo sabemos, ¿no?, cada día critica más al Congreso. El Congreso es una de las instituciones más cuestionadas. Si tú crees que mis palabras son clasistas, mis frases son clasistas, entonces le estás diciendo de algún modo también clasista a la ciudadanía, que finalmente lo que ha hecho es criticar constantemente la forma en que el Congreso se comporta. ¿Pero quién? Perdón, déjame terminar. Perdón. Si nosotros hemos escuchado más de una vez, lo hemos visto en la prensa, está en todos lados, que parlamentarios han dicho que no saben, no se acordaban lo que han votado. O sea, yo me acuerdo cuál fue la última... como Manuel José Sandón, dice. No, pero otros también del Frente. Claro, y el caso Medidores, ¿se acuerdan del famoso caso Medidores? Aquí cerquita, parlamentarios del ex Frente Amplio, antes usted lo expulsaron, ¿cierto? También dijeron, hoy no, porque nosotros no sabemos lo que votamos, o votaron de otro lado. Cuando tú tienes un problema tan grave, por ejemplo... Pero eso es culpa de la cantidad de lo que yo estoy diciendo, haciéndome cargo de lo que ha dicho David, es que efectivamente tenemos diputados que no saben lo que votan y eso es un problema. Y yo estoy haciendo una constatación, no estoy haciendo un juicio de valor, David. Segundo, mi juicio de valor es que si frente a una cuenta pública llega un candidato, o sea, un parlamentario disfrazado, yo tengo todo el derecho a hacer la crítica si eso finalmente está a la altura de la investidura de lo que es esa ceremonia. Yo creo que no, y tengo todo el derecho a discrepar, y yo creo que la ciudadanía podrá hacer su juicio. Y de otro lado, para terminar, si tú crees que este Congreso finalmente es más democrático que el anterior, con parlamentario elegido con un 1, con un 2%, que son esos mismos parlamentarios que terminan hablando garabato, esos mismos parlamentarios que no saben lo que votan, yo sigo haciéndome cargo de esas palabras y creo que represento a la opinión pública en virtud de las últimas encuestas. Yo prefiero, semanales lo dicen, pero claro, ¿sabes qué? Yo prefiero un parlamentario que llegue disfrazado de Batman que un senador que esté ahí por el raspado de la olla y que también habla garabato, hombre. Bueno, pero si todo eso lo tenemos que corregir. ¿Sabes lo que pasa? También quiere corregir. A ver, perdón. Si todo... Lo grave aquí es que tenemos parlamentarios que no saben cómo votar y parlamentarios que finalmente no contribuyen a los acuerdos. A ver, Osvaldo Andrade. Es que es un abuso lo que hace, porque... ¿Quién? ¿Claudio? Sí. Claudio Arqueros, de la UDI. Gracias. Porque a tratar de justificar la modificación sobre la base que en la actual composición de la Cámara se producen estas anomalías o lo que tú quieras, da a entender que con 120 eso no va a suceder, y cuando teníamos 120 aparentemente eso no sucedía. Pero si llegaba más fácil acuerdo, tú lo sabes. Pero lo que yo te quiero transmitir al respecto es que con 120 se cometían anomalías irregulares harto más graves que llegar disfrazado de Batman. Porque buena parte de la composición una parte de la composición del anterior, con el sistema que conocemos y que eran solo 120, acuérdate que tuvo varios problemas de legitimidad desde el punto de vista de los recursos. Pero si ese diputado finalmente representa o no con el 1 o 2% que fue elegido. También, como tú quieras. Pero lo que te quiero transmitir... Pero si representa una empresa y no a los votantes. O sea, yo creo que es mucho más... Pero yo creo que es mucho más grave para el sistema político que el presidente en el Congreso Pleno, en presencia de todas las autoridades del país, desconozca un acuerdo. Yo prefiero que se disfrace de Batman, para serte franco. Creo que eso es mucho más grave para el sistema político, para la credibilidad de las instituciones, para la confianza que hay que construir entre los actores políticos para llegar a los acuerdos. Entonces, que sean 20 o 30 más diputados, si ayuda, bienvenido sea, pero créame que desde el punto de vista de la prevalencia o la jerarquía de los problemas, tengo la impresión que esto es bastante menor. Pero si la misma Democracia Cristiana ha dicho que ha bajado el nivel de esa discusión. Está bien, pero que lo diga. Entonces es un juicio tuyo, pero la misma Democracia Cristiana en la discusión en esta cuestión ha dicho, no sé cuál, nos vamos a quedar en esta no sé cuál es la naturaleza de tu contrato al venir para acá, pero lo que a mí me dijeron cuando me contrataron para este servicio, que es gratuito naturalmente para que la ciudadanía, es que uno tenía que venir a decir las cosas que uno pensaba. Y en consecuencia, permíteme decir lo que yo pienso. Y si otros piensan distinto me parece muy bien, pero no me espete lo que digan otros.
te digo, lo que yo creo es eso, porque además estuve en el Parlamento. Y 2 periodos, en consecuencia, mira, encuentro más atroz que un parlamentario de corbata, con toda la investidura y la jerarquía, diga que lo tienen hasta la coronilla los detenidos desaparecidos. Yo prefiero que se disfrace Batman. O sea, y eso también es parte, y lo respeto porque es parte de la diversidad. ¿Te fijas? O sea, pero esa diversidad va de la mano de quienes los votan, del nivel de representatividad que tiene. Ese juicio a mí me parece, por eso digo, creo que es abusivo. Ahora, ¿por qué mi punto es otro? Si el presidente invita a hacernos cargo de la crisis de las instituciones, que no solo del Parlamento, es también la presidencia de la República, con los líos que hemos tenido con los hijos, con las contribuciones y todas estas cosas más, porque también es parte del problema, para decirlo francamente. Por supuesto. Son 180 luquitas las que se deben ahí en contribuciones, pues amigo mío. 180 millones, para que me entiendan. Sí. Entonces, cuando tenemos esos problemas, evidentemente tenemos una cosa, y los carabineros, y los militares, y la iglesia, qué sé yo. Entonces, cuando tenemos esa envergadura del problema, reducir esa discusión a si son 120 o 138, a mí me parece francamente una cuestión completamente fuera de lugar. O sea, hagamos una discusión en serio. Y por eso reitero, ¿y por qué discutamos el tema de la dieta? Pero discutamos el tema de la dieta también en el marco de lo que son las remuneraciones, por ejemplo, de los altos cargos públicos, etcétera, 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 etcétera. Sí, Alberto. Sí. Alberto Mayor. Yo quiero decir que el argumento de Claudio y de la UDI es un argumento que tiene en la historia de Chile alrededor de 190 años. Ese argumento lo que dice, que el primero en enunciarlo explícitamente es Diego Portales, es que Chile es un país tan inmaduro que necesita que se le dé todo masticado por la élite, ¿ya? Y que por tanto la élite pueda más o menos diseñar cómo va a ser el país, y que luego la gente o lo reafirme o sencillamente no haga nada. Ese argumento, que ha tenido mucho peso, y sabemos que la constitución que tenemos es una constitución portaliana con una nueva versión. Por eso no votaban las mujeres. Con una versión que incluso, es irónico, pero incluso es más retardataria que la versión portaliana, porque Portales además era un tipo laico, ¿ya? Esta es religiosa, ¿ya? Resulta que esta nueva constitución tiene, esta constitución de Pinochet, digamos, una constitución que efectivamente vuelve en esa misma lógica. ¿No le puso la firma al presidente Lagos? Sí, también, en la de Lagos también. Y resulta que en ese diseño, ¿ya? Seguimos pensando lo mismo. Y tú dices, la responsabilidad de que haya acuerdos en el Congreso está en el diseño. Eso es falso, de falsedad absoluta. La responsabilidad de que haya acuerdos en un Congreso está en la calidad de la clase política. Está en las personas que ocupan esos cargos y que tienen claridad de la responsabilidad que tienen en sus manos. En cualquier país del mundo, si un Congreso tiene gente irresponsable, va a haber una crisis. Y si la gente entiende lo que está haciendo, no va a haber una crisis, porque efectivamente van a buscar un acuerdo. Y ese acuerdo se puede demorar todo el tiempo que sea necesario, y lo mejor es que se haga antes y no después, y no se dejen las cosas para después. Todo eso es parte de la conversación, todo eso es parte de la madurez. Cuando tú educas a un niño, no vas y le dices, dado que yo quiero que tú aprendas cosas, yo te las voy a hacer todas. Lo que le dices, lo vas exponiendo lo más rápidamente que puedas, y también lo más prudentemente que puedas, a los desafíos correspondientes. Y eso es lo que había que hacer en Chile hace 190 años. Y no se hizo, y no se hizo, y no se hizo. Y cuando se intentó hacer, en aquellos gobiernos que lo intentaron hacer, ya le hicieron golpe. Entonces, es parte de nuestra historia. Es un problema que tenemos y que tenemos que resolver. Y tú vienes a decirnos que tenemos que reiterar el mismo remedio para seguir atrasados. Yo lo que más echo de menos del discurso del presidente Piñera es que no tiene nada que ver con el mundo en que vivimos. Nada que ver. No hay ninguna solución para los problemas que aquejan al planeta entero hoy día. Ninguna. Hay palabras sobre la innovación, hay palabras sobre la tecnología, palabras sobre el calentamiento global. No hay ninguna política. Estamos en un mundo que tiene unos desafíos gigantes y Chile está quedándose atrás. Y tú vienes a decir que estamos empatizando con el sentir de la gente. ¿Es que nos vamos a quedar con las emociones más básicas de los seres humanos? ¿Vamos a quedarnos en eso? Ya, o sea, a mí me parece, porque he sido algo muy breve. Yo creo que aquí hay dos cosas. Yo creo que en la medida de que nosotros hoy día tenemos parlamentarios elegidos, insisto, con un 1, con un 2%, y lo que se le criticaba al sistema binominal era que era poco representativo, ¿cierto? Yo creo que es de absoluta justeza, si tú quieres, ¿no? Justicia
reinstalar la discusión o la reflexión sobre la representatividad del Congreso. Eso, si le saca el sistema de pactos, queda listo. Eso es lo primero. Y segundo, sí quiero tomar el guante de lo que dice Osvaldo. A mí me parece que es una oportunidad lo que hace el presidente de decir, discutamos sobre la modernización de las instituciones para que miremos otras instituciones también. Eso me parece absolutamente valorable. Yo insistiría, como ya lo ha dicho el presidente, pero iría un poco más allá, por ejemplo, en la disminución o en la fusión de algunos ministerios, por ejemplo, también, ¿no? Y más que hablar, por ejemplo, de la dieta parlamentaria, yo me fijaría en, por ejemplo, los privilegios ciertos viáticos que tienen los parlamentarios. Es cierto que esto es un problema más integral, pero otorguemos de que finalmente esto puede ser incluso un impulso para modernizar el Estado y para empatizar con la ciudadanía. ¿Sabes cuál es el problema, Claudio? Es que la propuesta del presidente encuentra los primeros detractores en su propia coalición. Y eso le genera un tema de viabilidad. Si el gran problema de la cuenta y de los anuncios del presidente es que los detractores de la cuenta son parte de su propia coalición. Sí, mira, yo vi parlamentarios aplaudiendo de pie, ovacionando. No, está bien, pero si uno aplaude muchas cosas, y te lo puedo decir por experiencia, pero el punto es la discusión en el que estamos. Sí. Si es el presidente de la Renovación Nacional el que está en desacuerdo con el presidente, no es la oposición. Vamos a comerciales. Red Salud. No. Seguimos en el primer café. Estamos con David Morales, secretario nacional de la Democracia Cristiana, Alberto Mayol del Frente Amplio, Osvaldo Andrade del Partido Socialista, Claudio Arquero de la UDI y la Fundación Jaime Guzmán. Bueno, hemos estado comentando todo lo que ha generado la cuenta pública del presidente de la República. También ya lo comentábamos fuera de micrófono, el paro de profesores que sigue en pie. Desde el gobierno dicen que no entendemos qué es lo que justifica el llamado a la paralización. Yo quiero recordar una cosa, sí, que en muchos noticieros durante varios años y todos los días aparecieron relatos idénticos al Hospital San José, que fueron noticias muy extensamente, pero ocurrían en Venezuela, y era muy importante para esos noticieros mostrar que la gente no tenía insumos, que no habían lugares para estar acostados los enfermos, y qué sé yo, y eso está pasando aquí. Entonces es bueno que le demos la mayor relevancia a una situación como esa, que obviamente no ocurre solo en el Hospital San José. No es cada cierto tiempo se conocen lamentablemente este tipo de noticias, se ven las imágenes de pacientes en los pasillos, todo eso. El tema de la salud sigue siendo un tema al debe en Chile, aunque se haya avanzado mucho, pero todavía... Se avanzó el año 40, de ahí para aadelante en general nos hemos mantenido con lo mismo, hemos subido los estándares, pero son los estándares que vienen desde esa revolución, que fue un acuerdo entre la izquierda y la derecha, habrá que decir, entre el señor Cruzcoque y el señor Allende. Ese fue el acuerdo que reformó el sistema de salud y cambió a Chile radicalmente. Chile tiene los estándares de salud de países mucho más ricos como Estados Unidos y otros, incluso mejores, pero la comuna más rica de la comuna más pobre tiene 10 años de diferencia de esperanza de vida. 10 años, es un continente de diferencia eso. Sí. Bueno, los funcionarios del servicio de urgencia del Hospital San José tendrán una reunión hoy con el Ceremi de redes asistenciales, Luis Castillo, junto al director del recinto, Luis Escobar. Luis Castillo. ¿Qué pasa con Luis Castillo? Algo muy breve. Yo creo que una cuestión que uno esperaría, ciertamente mejorando y en la salud en general, ¿no? Que es lo que uno ha venido viendo en el último tiempo, sobre todo en materia de seguro que el presidente anunció, ¿no? En seguro para la gente que está suscrita a FONASA. Pero una cuestión que hay un pendiente que yo pocas veces escucho en la discusión pública, rara vez, para ser honesto, es ponerse al día en materia de lo que es salud mental. ¿Cuántos hospitales psiquiátricos en Chile se vienen construyendo en los últimos años? ¿Cómo se moderniza finalmente el sistema de urgencia psiquiátrica? Tú sabes que a veces gente llega con orden médica de hospitalización y básicamente no puede quedar hospitalizada, y eso genera no solamente un problema para el mismo paciente, sino que para todo el entorno por el impacto y por el contexto que sea un enfermo psiquiátrico. Yo creo que una cuestión a la que uno podría hacer un llamado a la clase política en general y por supuesto al gobierno, ¿no? Es a pensar en cómo modernizar y agilizar, ¿cierto?, la eficiencia de la salud pública en materia de salud mental, que eso es de verdad el pariente pobre que ha tenido históricamente nuestra salud. Osvaldo Andrade. No, yo en la línea de estas preocupaciones, yo concuerdo con Claudio en esto, agregaría un tema que también está pendiente y que está bastante atrasado, es el tema de las enfermedades profesionales. Hoy día los sistemas de seguridad laboral se hacen mucho cargo de las lesiones, de los accidentes, y eso está muy bien, y en eso tenemos buenos estándares, pero estamos recontra atrasados en el tema de las enfermedades profesionales. Las crónicas. Exactamente, y hoy
no solo desde el punto de vista de la pesquisa, sino que la calificación, y qué decir de la prevención. Claro. Entonces yo creo que ahí valdría la pena. Y quiero advertir además que tenemos un segundo tema que hay que precaverlo con tiempo, y es el siguiente. Se está avanzando en la idea de trabajo desde la casa, teletrabajo, ¿verdad? Y allí flexibilización tenemos, no exactamente flexibilización. No, pero en general el gobierno viene trabajando en eso. Sí, ahora, esto viene desde el primer proyecto del presidente Piñera, cuando confundió la entonces ministra, la que se refería hace un rato atrás, confundió la maquila con el teletrabajo, pero esa es otra historia, porque la vida es así, pues ya. A ver, pero cuente bien la No, lo que digo es que en el proyecto original de trabajo a distancia, el gobierno confundió, y por eso quedó trancado, ese proyecto no avanzó, lo que era el trabajo a domicilio, y lo asimiló a la vieja maquila, que es cuando a usted, no sé si sabe de lo que está, cuando a usted le encargan que en su casa haga determinadas cosas sin sujeción a ningún tipo de condición laboral. Porque funciona en México, en el norte. Sí. Y que en Chile funcionó un tiempo también, que le mandaban una vieja, qué sé yo, vieja digo en el sentido sindical, hágase tanto ojales, bueno, y con bueno, pero no quiero entrar más para no herir susceptibilidad. Pero volviendo al punto, lo que está pendiente también, y aquí hay que empezar a mirar, es cómo van a operar las normas de seguridad laboral cuando se trabaja desde la casa. Porque eso también todavía no está avanzado. Y vaya que va a ser un tema interesante. Sí, yo quisiera tomar el... No, pero tú estás de acuerdo, Osvaldo, por ejemplo, con esta agenda de flexibilización de no solamente el trabajo a distancia, el trabajo a domicilio, sino que, por ejemplo, toda la agenda finalmente del gobierno, más allá de que hay que tal vez considerar ciertos elementos como los que tú dices, ¿a ti te parece que en virtud de los cambios que se vienen en lo que es materia laboral, ¿cierto? El mundo, el nuevo mundo, en esta materia, ¿a ti te parece que el país avanza por el camino correcto? Yo estoy completamente dispuesto a que hagamos la discusión más amplia posible en temas de adaptabilidad, y estoy en la línea de lo que fue el proyecto de la presidenta Bachelet, adaptabilidad pactada, que es la forma moderna de enfrentar estas cosas, y que es el gran problema que tiene la propuesta del gobierno. El gobierno parte de la base que la relación entre el trabajador individual y el empleador es una relación simétrica. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y la doctrina, la historia, etcétera, etcétera. Y la OIT. Y la OIT, y qué sé yo, dice eso. Entonces yo digo, está bien, por favor, avancemos en la adaptabilidad, todo lo que sea posible, pero... ¿Y no te parece que un camino, no te parece que un camino para hacerlo más simétrico, el permitirle más posibilidades a los trabajadores de poder pactar los su trabajadores horario, organizados me parece perfectamente bien. Pero Claudio, pero es que mira, de hecho hay hoy día un pacto vigente, o sea, que está en el proyecto de Bachelet y que fue aprobado como ley. Es que yo creo que pero esta ruta no es contrario a eso. Sí. O sea, a ver, ¿no te parece que avanza hacia esa simetría que tú esperas? El hecho de que los trabajadores, por ejemplo, puedan pactar sus horarios, puedan pactar finalmente sus horas para tener más horas libres con la familia, aportar, por ejemplo, la inclusión de la mujer, Claudio, al mundo laboral. Es que eso en Chile existe, que ese es mi problema. La sala con una universal, disculpe. La flexibilización en algunos sectores, hacerlo universal no te parece. Los temas de adaptabilidad a la que tú te refieres, yo no tengo ningún problema. De hecho, en Chile existe. En Chile hay pactos de jornadas especiales. Muchos. Y también hay pactos. Pero eso está en todos lados. Y hay pactos de adaptabilidad. El proyecto de ley de Bachelet que se aprobó, a pesar de en la tercera cámara, dejó pendiente, vigente, el pacto de adaptabilidad que admite, entre otras cosas, el trabajo en el domicilio, el trabajo a distancia, etcétera, y compatibilizar los temas de la familia. Eso está vigente. Pero ¿sabes cuál es el problema? Y es lo que no le gusta a este gobierno, es que hay que pactarlo. Y hay que pactarlo con una organización de trabajadores. Ese es el problema. Esa es toda la diferencia que tengo. La reforma laboral no está en las prioridades, piensan ustedes, no es la reforma más, que no hace parte, por ejemplo, la reforma tributaria, de pensión y de salud. Pero hay un proyecto presentado en el Senado por este gobierno respecto al tema de adaptabilidad. A mí lo que me preocupa es que a ver, hay dos cosas distintas. Una, respecto al tema laboral, a mí lo que me preocupa es que se trafique con contenidos que efectivamente, como dice Osvaldo, ya existen, o cuya implementación es bastante sencilla de que existan, ¿ya? Como decirle a la gente que pueda pactar sus horarios para ver más a su familia y cosas así. Eso se puede hacer, o sea, los contratos, sí, claro, se puede hacer, o sea, efectivamente, si el problema... Si las dos partes quieren, si el empleador no quiere... Por supuesto, si ese es el pequeño detalle, que es un contrato. Por eso está bien legislar y avanzar en esa agenda. Bueno, si tú le vas a dar a los trabajadores el derecho a fijar su propia jornada laboral, me admiro de tu progresismo, pero no creo que sea eso lo que están hablando. Todo el mundo escuchó lo que yo dije. Entonces,
Alberto, no. Entonces, por eso, no estás diciendo eso. Entonces no digas que estás diciendo que la persona va a tener derecho, porque es un mercado asimétrico. Eso les suena, ¿no? Eso es muy importante entender. Cuando hay mercados asimétricos, pasa con todos los mercados donde hay grandes empresas, donde hay desarrollos tecnológicos que tienen dominio sobre las personas, en fin, hay mercados que son asimétricos. Y este es un mercado asimétrico. Entonces es problemático plantearlo así como así, cuando hay, y a nadie se va a negar, o sea, nadie se va a negar a que alguien pueda, en vez de ir los 5 días a la semana, pueda ir 3. Y que se pueda quedar en su casa trabajando desde su computador y poder funcionar. Eso no hay ningún problema. Lo otro que quiero decir, una cosa muy importante respecto a lo que tú dijiste, salud mental. Tú hablaste de hospitales y de cómo sanar, que es muy importante. Y efectivamente, ¿no? Pero hay una cosa previa, que es la prevención. Y yo te quiero decir una cosa. Aquí hay un diseño de un modelo de sociedad que se hizo durante la dictadura, con autoritarismo y flexibilización del mercado. Ese diseño, que es un diseño de la era Reagan, de la era Thatcher, es un diseño que en todos esos países generó un pasivo muy importante: problemas de salud mental. Famosísimo en la década de los 80 en Estados Unidos, donde la familia, todos estaban medicados, hasta los niños de 2 años, y estaban medicados los perros, los mascotas de las casas. ¿Ya? Eso está documentado. Esa situación, cuando nosotros decimos vamos a copiar a Estados Unidos como modelo de sociedad, y después tenemos armas en los colegios, suicidios de los niños y problemas de salud mental, es porque estamos teniendo éxito en la sociedad que estaban buscando. Esa es la sociedad que estaban buscando. O sea, ¿a ti te parece que en realidad los problemas de salud mental en Chile responden a una cuestión que está diseñada políticamente? Léete la primera, la investigación seminal de la sociología, se llama El suicidio de Emile Durkheim, que demuestra, perdóname, pero esto es científico, demuestra cómo los fenómenos de suicidio no tienen nada que ver con los fenómenos de la magnitud de la depresión, sino que tienen que ver y a reducir el problema psiquiátrico a un modelo político. Pregunta a cualquier psiquiatra si hay relaciones entre los temas sociales. O sea, un esquizofrénico. Yo quiero agregar de Chile. Quiero hacerle una consulta a... Es un tema social. A David. ¿Puedo? Osvaldo Andrade, sí. A David, sí. Ya, a David directamente, Morales. mirándolo. A los ojos. Pero antes quiero contarles una pequeña anécdota. Me encontré el otro día conversando con un dominicano y me decía que está en Chile, la pega, qué sé yo. Pero me dijo, me llama tanto la atención que en Chile se toman tantas pastillas. A propósito de la discusión. No, le quería preguntar a David, en el acuerdo que tiene la Democracia Cristiana con el gobierno, es que es bueno que la ciudadanía sepa cuáles son los contenidos de estas cosas, para que no sean cosas secretas, qué sé yo. Está lo del 4% de un ente público, pero también hay un acuerdo respecto a incorporar en la administración temas de solidaridad, porque el presidente dijo 4% a las cuentas individuales. Yo entiendo que eso debiera ser contradictorio. Te quiero consultar eso justamente el desconocimiento. Dentro del acuerdo precisamente hay un principio de avanzar en el tema de solidaridad. ¿Qué es avanzar? Es avanzar porque se va a dar para la discusión, no hay un tema específico que se haya acordado, justamente intergeneracional, incorporar el tema de las mujeres, porque en el fondo hay que corregir en el fondo la debilidad que tiene el proyecto en ese ámbito. Ahora, yo quería decir algo de lo anterior, Cecilia, solo un comentario. Porque creo que los espacios de flexibilidad laboral negociada individualmente es solo un espacio para el abuso. Y ahí, más allá de que hay que avanzar, más allá del teletrabajo y todo lo que se ha dicho acá, tenemos que, cuando uno legisla, tiene que legislar para prevenir los abusos, y en esta materia, ¿para qué se lo vamos a decir a Osvaldo, no es cierto? Hay mucho abuso, entonces, si nosotros pretendemos que eso sea para